Es un gusto siempre recibir a una personalidad con la capacidad de análisis y de explicación en un mensaje oportuno, de interés general para los venezolanos, como es el tema de la Guayana Esequiba. Y estoy en referencia presentando a Eugenio Hernández Bretón, abogado catedrático de Derecho Internacional Privado, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Eugenio, un gusto que de nuevo estés con nosotros. Bienvenido. Por supuesto. Muy buenos días. A la orden. Mira, entendiendo, y así nos lo has contado en encuentros anteriores, que se viene trabajando desde el punto de vista procesal, argumental, sobre esta disputa, este conflicto. ¿Cuál es la significación? ¿Qué representa como punto en el camino que la Asamblea Nacional está preparando la entrega de títulos de la Guayana Esequiba al Poder Ejecutivo? Bueno, muy buena pregunta, porque creo que la noticia, como circuló, amerita ciertas explicaciones. Uh-huh. Según me he informado yo al respecto, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para atender el asunto de la defensa del territorio de la Guayana Esequiba o del territorio esequibo y defensa de la soberanía nacional ha realizado una labor de investigación durante un buen tiempo relativa a encontrar, a ubicar documentos que soporten o que apoyen la titularidad que reclama Venezuela respecto del territorio esequibo. Es decir, no se trata acá, como creo que se pudo haber entendido, que se van a entregar títulos de propiedad a determinadas personas sobre ese territorio, sino que aquí de lo que se trata, según he sido informado, es de recopilar documentación que soporte, que apoye el reclamo venezolano respecto del Esequibo en atención a este juicio que se encuentra pendiente ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ha habido una labor investigativa desarrollada por esta comisión durante varios meses para tener ese soporte o apoyo documental que, siguiendo los trámites que corresponda, sería entregada eventualmente a las autoridades del país encargadas del manejo de este asunto de la controversia con la Guayana, relativa a la Guayana Esequiba. Ese es para ponerlo en términos más sencillos. Ahora, qué interesante, no sé hasta dónde tienes una respuesta, saber, después de tanto tiempo en el manejo de este asunto, qué novedades puede haber o qué nuevos hallazgos en esta investigación en materia documental. Claro, también es muy interesante esto, porque uno puede decir, bueno, si tenemos 200 años en este asunto, ¿qué hay de nuevo? ¿O qué podría haber de nuevo? Realmente, por supuesto, no he tenido acceso a esa documentación. Eso se hará público eventualmente o se distribuirá a quienes corresponda. Pero lo cierto del caso, para ponerlo más o menos sencillo en la historia, esta reclamación ha ameritado que diversas autoridades venezolanas, diversos gobiernos, se hayan involucrado en este asunto y hayan hecho esfuerzos por recopilar información. No solamente en Venezuela, porque eso es un tema interesante, porque este es un asunto que va mucho más atrás y que hay archivos en los cuales se encuentra información muy importante y seguramente puede haber más información. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que recordar que básicamente esto es un asunto que involucraría, históricamente hablando, sin entrar en muchos detalles, primero a España o al Reino de España. ¿Y por qué al Reino de España? Bueno, sencillamente porque resulta ser que quienes, comillas, descubrieron estas tierras y reclamaron títulos sobre las mismas fueron los españoles, luego del descubrimiento o el encuentro, o como se quiera poner, la llegada de los navíos españoles comandados por Cristóbal Colón. Eso fue, según nos relata la historia de los diarios de Colón, eso fue en 1498, en agosto de 1498. ¿Okay? Es decir, hace unos pocos días se habría conmemorado un nuevo aniversario de la llegada de esas naves al oriente venezolano, porque primero pasaron por la isla de Trinidad, después se entraron por esta zona del oriente venezolano, vecino a las bocas del Orinoco. Por allá por Macuro también, ¿no? En Macuro, exactamente. Entonces, por cierto, según la historia, o por lo menos lo documentado, Colón nunca desembarcó en tierra venezolana,
porque cuando se hizo el desembarco para tomar posesión de estas tierras, resulta que Colón tenía una suerte de afección ocular en los ojos y decidió no bajar, sino que él envió a un delegado para que tomara posesión en nombre del rey de España de estas tierras o de esta parte, que evidentemente no se llamaba Venezuela. Claro. Bueno, entonces primero arrancamos con España. Cuando regresa Colón, y este era el tercer viaje, vienen los anuncios inmensos de las riquezas que había, las cosas que aquí se habían encontrado, y evidentemente que eso despierta cierto apetito en otros pueblos, en otros países. Ya había habido una pequeña, digámosle pequeña controversia con los portugueses, porque Portugal también era un país de grandes navegantes, y Portugal, que ya había descubierto otras tantas tierras, dijo, bueno, pero ¿y nosotros dónde quedamos en todas estas? Y el Papa resolvió, de alguna forma, esa controversia que había entre Portugal y España. Entonces, una parte para los portugueses, otra parte para los españoles. Pero siguieron otros que se interesaron, y los holandeses, que también tenían gran interés en estas cosas, y los británicos eventualmente, que también tuvieron interés, empezaron a acercarse, y los franceses empezaron a llegar a una tierra de nadie, decían ellos. Claro. Los españoles decían, esto es nuestro porque el Papa nos dio título a esta cuestión, y los portugueses decían, esta otra parte es nuestra. Entonces, se fueron metiendo los holandeses y fueron ocupando ciertas propiedades acá. Entonces, los holandeses ocuparon esto, y hacia 1648 España y Portugal celebran un tratado, y entonces ¿qué hace España con Portugal? Le cede sus derechos sobre una porción que está muy próxima al área en reclamación. Eso es 1648. Entonces salen los españoles de esa franja en la costa de unas provincias que se llamaban Esequibo, una, por ejemplo, Demerara y Berbice, que eso hoy en día básicamente sería parte de lo que es Guyana y de lo que es también Surinam, por ejemplo. Y entonces eso pasa a los holandeses. Entonces hay papeles, ya tenemos. ¿Dónde? Hay papeles en España, hay en los archivos de India, hay papeles en Holanda también, en La Haya hay documentación también al respecto. Pero la cuestión continuó y los ingleses se empezaron a meter también. Y entonces ellos fueron también ocupando esto poco a poco, y muchos años después, estamos hablando ya en 1814, ya siendo Venezuela independiente, ¿verdad? Si tomamos la fecha de 1800, o entre la transformación política entre 1810 y 1811, en 1814, ¿qué hacen los holandeses con los británicos? Firman un tratado, y entonces los holandeses ceden sus derechos, lo que ellos tenían para esa fecha, se la ceden a los ingleses. Entonces hay archivos también en Inglaterra importantes. Y hay muchísima documentación que ya se ha ido revisando, se fue revisando de manera muy importante entre los años 1950 y 1960 también, por comisiones venezolanas, y ahí hubo dos padres jesuitas de aquel tiempo que desarrollaron una labor impresionante de acopio documental, que fueron Pablo Ojer y el padre Germán González Oropesa, por quien está nombrado el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica de Caracas. Entonces, y ahí tenemos, y después que tenemos más, hay archivos en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también se involucró en la reclamación venezolana hacia 1890 hasta el lado de 1899. Ahí hay documentación también, y no solamente oficial, sino en cantidad de archivos privados, particulares, dispersos en muchas partes de los Estados Unidos además. Entonces, hay mucho, y por supuesto en Venezuela, en la Cancillería, hay también documentación. Entonces, hay muchísima documentación a revisar. Ahora fíjate, Eugenio, en el poquito tiempo que me queda, le recuerdo a quienes nos siguen por radio, por televisión y vía digital que Eugenio Hernández Bretón es abogado catedrático de Derecho Internacional Privado, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué expectativa podemos tener una vez que el Ejecutivo reciba esta documentación? Bueno, ¿qué vendría? Sé que la pregunta es demasiado abierta. No, pero se puede, creo que se podría sintetizar en lo siguiente. Primero hay una labor de revisión de esa documentación, porque ya hay un esfuerzo de recopilación o de copia documental importante que se ha realizado a través de los tiempos. Y actualmente hay también una comisión de historiadores muy destacados y muy conocedores de estos temas, que ha ido revisando, examinando documentación que apoye la causa venezolana. Entonces, aquí la esperanza, ojalá que vengan aquí nuevos aportes, nuevos documentos, cosas que todavía fortalezcan aún más la posición venezolana, a fin de que sea exitosa esta gestión que se está desarrollando ante la Corte Internacional de Justicia. Esa es lo que creo que todos debemos esperar acá, que venga nuevo material que soporte de mejor manera y con mayor fuerza los alegatos venezolanos. Fíjate, Eugenio, yo te veo, con profunda admiración y orgullo venezolano, un hombre formado en el área que tú dominas, dándonos esta clase magistral, pero hermosamente
para el conocimiento y el orgullo y la sensibilidad de los venezolanos. Que ojalá desde chiquitico, cuando uno se encuentra con ese mapa, con las rayas diagonales, a uno le contaran estas cosas en los términos que tú lo has hecho. Pero, porque es muy comprensible. Te hago una pregunta que es importante. Porque en Venezuela todos tendemos a polarizarlo, a condenarlo, a ponerlo bajo sospecha, a descartarlo desde el criterio del dominio de la absoluta verdad y de la justicia, porque aquí todo se ve en blanco y negro entre los buenos y los malos. ¿Tú reconoces mérito en el trabajo que se ha venido haciendo desde la Asamblea Nacional en este esfuerzo documental? Desde el punto de vista institucional hay que hacer un reconocimiento sobre una labor que objetivamente ponga a Venezuela en el medio y esté haciendo las cosas de una manera reconocible en lo correcto. Por supuesto que sí. Eso es importante decirlo. Por supuesto que sí. O sea, es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de país, es una posición institucional, es un compromiso de todos. Entonces, todo el que pueda aportar trabajo serio, trabajo que contribuya, trabajo que mejore la posición de Venezuela en este momento tan importante, tiene que ser bienvenida. No solamente es un llamado a las instituciones, oficiales del propio Estado venezolano, sino también ha habido aquí a lo largo de la historia venezolanos, algunos de ellos ya han fallecido, pero seguramente habrá también gente que continuó en esos trabajos, que ha recopilado información también. Hay cosas que en su momento encontraron y que después han quedado por allí tal vez desaparecidas, y que sería bueno también que cada uno aportara, porque al final todo se reduce a una sola voz que es la voz de todos. Entonces, mientras mejor hablemos, estamos hablando todos mejor. Entonces creo que así de sencillo es la palabra creo que de felicitación por un trabajo que se está haciendo, por un trabajo que creo que se está haciendo de buena voluntad, con un propósito, el propósito más noble de todos, que es defender a esta patria. Y con gente capaz. Por supuesto. Que es importante. Por supuesto. Bueno, Eugenio, gracias por tu deferencia, por estar aquí a esta hora con nosotros, con tanto aporte para un tema vital para los venezolanos. Un gran abrazo, hasta pronto. Igual, un gran gusto. Eugenio Hernández Bretón, abogado catedrático de Derecho Internacional Privado, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Qué interesante conversación. Volveremos.